Bueno, buenos días alumnos. Vamos a continuar las clases de matemática después de este periodo de vacaciones y vamos a continuar con la parte de límites en continuidad. En el Facebook yo les había enviado alguna información sobre límites, continuidad de una función más o menos para que sepan, se vayan como empapando del tema. Entonces aquí lo que vamos a hacer es directamente hacer los ejercicios tal cuales los vamos a estar resolviendo. Entonces vamos con límites y continuidad, y lo que vamos a estudiar es la continuidad de una función según el valor que tenga la abscisa o el valor del eje X a la cual se le asigne. Entonces en base a eso vamos a determinar si la función es continua o discontinua. Para ello lo que vamos a hacer es tomar en cuenta estas, si se quiere, estas condiciones. Primero, cuando hablamos de f de a, o sea, a va a ser el valor de la abscisa a la cual vamos a tomar en cuenta, pues. Por ejemplo, x igual a 1, x igual a 1/3, etcétera. Va a ser un valor real con respecto al eje X. Entonces, vamos a evaluar lo que es la f de a y vamos a verificar si existe o no. ¿Cómo sabemos si existe o no ese valor? Si nos da un número real, un número entero, una raíz, una fracción, etcétera. Ustedes ya habían entregado un trabajo sobre números reales y ustedes deben saber exactamente cuáles son los números reales. La otra condición es estudiar los límites de esa función. ¿Ok? Si nos da un valor real, decimos que existe. Pero a su vez vamos a tener que estudiar lo que llamamos los límites laterales. Los límites por la parte izquierda y derecha. ¿Ok? Y si estos límites son iguales, o sea, estos valores son iguales, decimos que la función es continua, debido a que si el valor de los límites son iguales y se corresponde al valor de la f de a, si esos valores dan iguales, decimos entonces que la función es continua en ese valor de esa abscisa. Ahora, si alguno de estos valores, sea f de a o sea alguno de estos límites laterales, nos da un valor distinto, automáticamente decimos que la función es discontinua o presenta un salto en el plano en ese punto. Entonces decimos que la función es discontinua. Pero si todos los valores dan iguales, decimos que la función es continua en ese punto o en ese valor de X. Bueno, pudiéramos hacer un ejemplo sencillo. Este es el primer ejercicio que sale en la guía. Entonces, esta es la manera en que se van a presentar los ejercicios. Vamos a tener la función, vamos a tener aquí dos funciones y vamos a tener un valor de la abscisa. Entonces aquí nos aparece x menor a 1 para esta función y para esta x mayor o igual a 1. Para ello lo que vamos a hacer es, siempre vamos a tomar en cuenta dónde está el valor, donde está el signo mayor o menor igual, porque eso es lo que nos va a dar el valor de la abscisa. Bueno, en este caso vamos a decir que nuestro valor de la abscisa va a ser igual x igual a 1. ¿Okay? Porque puede haber el caso que hayan otros valores aquí, pero el valor que vamos a tomar en cuenta es donde esté presente el igual. Ese va a ser siempre el valor de la abscisa que vamos a evaluar con las funciones. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear la recta real. Ok, más o menos así.
Y vamos a ubicar el valor de la abscisa, que ya sabemos que es x igual a 1. Bien. Ahora, para las funciones, nosotros vamos a ubicar esas funciones aquí en la recta real, pero ¿cómo? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde está la función donde se ubica el valor, en este caso mayor o igual, que sería esta. Entonces, esta función, como está, nos dice que x es mayor o igual a 1. Si es igual, bueno, podemos poner esta misma función encima de x igual a 1. Sería raíz de x más 2x. Pero también nos dice que x es mayor a 1, o sea que al ser mayor, esta misma función la podemos colocar del lado derecho. Bien. Ok. Ahora, la otra función, aquí nos dice si x es menor a 1. Al ser menor a 1 tiene que estar ubicada de este lado, del lado izquierdo. Entonces vamos a colocar esta función del lado izquierdo. 7x menos 4. Ahora sí, podemos ir evaluando su continuidad. Lo primero que vamos a buscar es el valor f de a. El primer paso es f de a. F de a no es más que sustituir el valor de la abscisa 1 en esta función, que es donde se corresponde. ¿Ok? Siempre va a ser evaluar el valor de x en la función ubicada aquí en la recta real, exactamente donde está x igual a 1. Entonces, donde está la x, vamos a sustituirlo por 1 y vamos a efectuar el ejercicio o lo que nos pide la función. Entonces decimos que para f de 1, porque a es igual a 1, evaluamos entonces esta misma función. Bueno, entonces que colocamos raíz de 1, donde está la x, en vez de la x colocamos 1, más 2 por 1. Bueno, la raíz de 1 que es igual 1, ¿verdad? Más 2 por 1 nos da 2. Y 1 más 2 nos da 3. 3 es un número real, existe. ¿Ok? Ahora vamos con los límites. Vamos a hacer los límites laterales. Entonces, vamos a comenzar con límite de x tiende a 1 porque a es igual a 1. Vamos a hacerlo primero por la izquierda, por la parte negativa. Entonces, ¿qué función tenemos en la parte izquierda de la recta real? Esta que está aquí, ¿verdad? Entonces vamos a colocar 7x menos 4. ¿Y cómo efectuamos este límite? Sencillamente, lo que vamos a sustituir igualmente el 1 en el lugar donde está la x. Entonces esto sería límite de x tiende a 1 por la parte izquierda. Sería 7 donde está la x, colocamos 1, menos 4. 7 por 1 nos da 7 y 7 menos 4 nos da 3. ¿Bien? También existe ahora vamos con el límite por la derecha. Entonces decimos que el límite de x que tiende a 1 por la parte de la derecha. ¿Qué función tenemos en la parte de la derecha de la recta real? Esta, ¿verdad?
raíz de x más 2x. Entonces sería raíz de x más 2x. Igualmente, donde está el valor que estamos evaluando es 1, x tiende a 1, en vez de x vamos a sustituir por 1. Ok. Entonces sería raíz de 1 más 2 por 1. ¿Qué nos da aquí? Raíz de 1 nos da 1. Más 2 por 1, 2. Y 1 más 2, 3. También existe. 3 es un número real. Ahora bien, aquí habíamos dicho que para que una función sea continua en un valor x de la abscisa, tienen que ser todos iguales, que existan y sean iguales. Entonces fíjense, tenemos el valor de f de a, existe, es igual a 3. Calculamos los límites laterales, por la izquierda nos da 3, también existe, y por el límite lateral por la parte derecha también nos da 3, existe. Todos los valores dan 3, lo que quiere decir que en ese punto la función es continua para x igual 1. Entonces podemos decir que la función es continua para x igual a 1. ¿Ok? Y así terminamos este ejercicio. Vamos a ver más adelante un ejemplo donde la función nos da discontinua.